Bien, buenas tardes, doctores. ¿Qué tal? Vamos a hablar el día de hoy sobre convulsiones y síndrome febril y vamos a tener que mencionar tres tipos de neuronas que seguramente ustedes ya la habrán conocido un poco más en neuroanatomía y lo van a ver en fisiología, las cuales son las neuronas excitatorias, las neuronas inhibitorias y obviamente la neurona postneuronal, ¿no? O post-excitatoria también le denomina. Recordar que nosotros siempre vivimos frente a estímulos que pueden ser externos o internos. Cuando hablamos de estímulos externos, puede deberse a algún agente patológico, ¿sí? Puede ser, perdón, biológico o puede ser no biológico. Cuando hablamos de biológico, nos referimos, vamos a poner biológico, nos referimos a microorganismos, de organismos, como por ejemplo las bacterias, los hongos, virus, inclusive hasta los parásitos. Y no biológicos nos referimos a todo suceso que puede estar en el exterior y que pueden afectar directamente a nuestro sistema de respuesta. En este caso, hablamos nosotros de, por ejemplo, eh, ambientales, el frío, todo eso puede generar una respuesta. Este tipo de respuesta es una respuesta ansiosa, pero que si es de alta demanda, o mejor dicho, de alto grado, puede conllevar a producir una respuesta excitatoria neuronal de gran intensidad. Gran intensidad. Entonces, todo esto, todo lo que estoy mencionando, se va a relacionar con la actividad sináptica de las neuronas. ¿Sí? Nosotros tenemos unas neuronas, y acá está el esquema, excitatorias, y vamos a hacer un gráfico acá, viendo un poco mejor. ¿Sí? Tenemos acá la neurona excitatoria, que va a recibir un impulso nervioso, un estímulo. Este estímulo va a permitir el ingreso, ¿sí? El ingreso de sodio dentro de la membrana. ¿Para qué? Para cambiar la polaridad y mantener esa señalización. ¿Correcto? A esa señal excitatoria que se está enviando. Luego, dentro de la neurona excitatoria, ¿sí? Va a producirse unas ciertas proteínas llamadas glutamato. El glutamato. Y esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la sustancia, el neurotransmisor más importante en la excitación neuronal? El glutamato. ¿Ya? El glutamato. Entonces el glutamato sale y es liberado al espacio sináptico en donde va a ser captada por la neurona postsináptica. ¿Sí? La neurona postsináptica. ¿Por quién es captado? Por los receptores, ¿sí? De glutamato y de glicina. Principalmente por los receptores de glutamato. Y estos receptores de glutamato, ¿qué permiten? Permiten que siga ingresando sodio dentro de la célula, para mantener esa excitación, esa información que se está enviando desde la otra neurona. Es decir, va a seguir cambiando el medio interno de la célula. Recuerda qué tipo de polaridad tiene el medio interno de una célula. Es decir, si es positivo o negativo, recuerda, No, no ¿no? recuerdo. Lo normal es que sea negativo dentro de la célula, ¿sí? Una polaridad negativa. Pero cuando ingresa el sodio, que es carga positiva, cambia esa polaridad. Y al cambiarlo, mantiene la excitación que se está emitiendo desde la otra neurona, ¿no? Desde la neurona excitatoria. Esto es lo que sucede con normalidad cuando hacemos algún tipo de actividad o señalizaciones que necesitamos realizar, como por ejemplo los movimientos, las reacciones frente a un agente externo, ¿no? De repente necesitamos correr, necesitamos generar alguna otra actividad cognitiva voluntaria y también esto es a la involuntaria.
Esto ocurre también en el medio interno, el sistema autónomo, etc. ¿Sí? Todo esto está mediado por una actividad, ¿no? Una señalización. Pero existe otro grupo de neuronas, ¿ya? Llamadas las neuronas, perdón, las neuronas inhibitorias, ¿sí? Las neuronas inhibitorias. ¿Qué hacen las neuronas inhibitorias? Como está ocurriendo esta excitación, obviamente no puede ir todo el tiempo, ¿no? Si no hubieran problemas, si no sería compatible con la vida. Cuando se disminuye la actividad, ¿sí?, de la neurona excitatoria, empieza a disminuirse el glutamato, todavía sigue secretándose y esa señalización lo recoge la célula inhibitoria, la neurona inhibitoria. ¿Qué hace esta neurona? Va a secretar grandes sustancias, ¿sí?, de un neurotransmisor llamado GABA, GABA, ácido butil-aminoglutamínico, algo así se denomina, ¿ya? El GABA. Y el GABA se va a, obviamente, unir a su receptor dentro de la célula postsináptica. Y como se está uniendo dentro de su receptor, lo que genera es que ingresen grandes cantidades del ion cloro. Están también por ahí fuera del espacio extracelular. Ingresa el cloro y permite que la célula ya comience a mantener su polaridad normal, que es negativa. Entonces, disminuye su actividad excitatoria. ¿Correcto? ¿Sí me deja entender, doctor? ¿Cuál es ese sistema de equilibrio tanto excitatorio como inhibitorio en nuestro organismo? Sí, doctor. ¿Sí? Listo. No se olvide que, y esa es otra pregunta de examen que siempre hacen, el principal neurotransmisor inhibitorio es el GABA. El excitatorio es el glutamato, pero el inhibitorio es el GABA, ¿sí? Nunca se olvide porque inclusive todo este proceso lo va a leer o lo va a revisar también cuando lleve neurocirugía, neurología y también psiquiatría, porque ahí es donde ven bastante todo este tema. Esto es lo que se realiza con normalidad. Entonces, tengo un sistema de equilibrio entre una neurona excitatoria y una neurona inhibitoria. Es el sistema de equilibrio que siempre está rigiendo nuestro cuerpo. Obviamente, la excitatoria es la que comanda con mayor fuerza porque es la que necesitamos para poder seguir haciendo nuestras actividades. Entonces, acá tengo el cloro que está ingresando para poder hiperpolarizar dentro de la célula, es decir, cambiar la ionización a negativo y va a suprimir todas las actividades, ¿sí?, neuronales en la siguiente neurona, que es la posina. En cambio, el glutamato despolariza la célula, aumentando todas las otras señalizaciones de dolor, analgesia, anodina, etc. Al mismo tiempo, algo que debemos recordar es que los receptores GABA, ¿sí?, es un conjunto proteico que está dividido en proteínas alfa, proteínas beta y un gamma, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay fármacos que los van a estimular. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Es un grupo de fármacos que al momento de haber una excitación, por ejemplo, en casos de convulsiones, que es el tema que vamos a revisar hoy, se administra, se adhiere a estas proteínas, alfa y gamma, y permite el ingreso de cloro dentro de la célula para poder disminuir esa excitación y relajar a la persona. Eso es lo que hace la benzodiazepina. ¿Qué hacen los barbitúricos? Se unen a los otros receptores, alfa y beta, ¿ya?, para poder nuevamente generar también el ingreso de cloro en nuestra célula. Esto es lo que hacemos. No se olviden que dentro de los receptores eh, del, del GABA existen proteínas y obviamente son proteínas alfa, beta y gamma, pero las alfa son las que más abundan en las subunidades de estas proteínas. Tenemos obviamente las proteínas alfa, ¿sí?, dos aminoácidos importantes, la histidina,
¿sí? La histidina y la arginina. Y ambas van a estar en subunidades alfa, y pero con diferentes tipos de las mismas. Por ejemplo, el alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 5 están presentes con una proteína histidina. Y la arginina con alfa 4 y alfa 6. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque les estoy mencionando que esto es aminoácido. Y al ser un aminoácido, cuando hay deficiencias de histidina o hay deficiencias de arginina, o de repente también cuando hay alteración proteica, puede conllevar a que este receptor falle, no hay el ingreso de cloro y obviamente las demás, la actividad excitatoria siga predominando dentro de nuestro sistema nervioso. Hay nuevamente un receptor GABA, ¿no? Lo que les estoy explicando, cada una de sus subunidades y también es una proteína transmembranosa, tanto afuera como adentro de la célula y que permite el ingreso de cloro, ¿ya? Permite el ingreso de cloro, receptor GABA, cloro, no se olvide de eso. Y acá, otro dato importante sobre las convulsiones. A ver, ¿qué viene a ser una convulsión? ¿Cómo se va a definir convulsión? Porque estamos hablando justamente de eso. ¿Cómo se diferencia de una epilepsia, ¿no? ¿Qué es una convulsión y qué es una epilepsia? Vamos a seguir. Una convulsión viene a ser un movimiento movimiento involuntario que se genera en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, por una mayor actividad de la neurona excitatoria, ¿ya? O sea, la neurona excitatoria está descargando grandes cantidades de ¿qué? ¿Cómo se llamaba el neurotransmisor, doctor, que emitía la neurona excitatoria? El glutamato. El glutamato, ¿no? El glutamato. Y al generar justamente todas esas descargas, van a generar ¿qué cosa? Una mayor actividad motora, ¿sí? Generando los movimientos involuntarios, pero también va a generar otras actividades neuronales, ¿no? Otras señalizaciones neuronales anormales. Esas son las convulsiones. Nuevamente el esquema fisiopatológico que le había mencionado, la neurona presináptica que va a secretar las grandes sustancias de glutamato, glutamato que se une al receptor postsináptico y comienza a seguir la señalización excitatoria, ¿no? Todo esto, este equilibrio que le había mencionado anteriormente de la célula inhibitoria se rompe porque hay grandes cantidades de glutamato que se secreta, tanto así que el GABA no puede controlar con el ingreso normal del cloro, ¿ya? Por eso es que sucede esos movimientos. Ahora, las, eh, las convulsiones pueden dividirse o se pueden clasificar en qué? En focal, en tónica, en clónica, ¿sí? O de ausencia, ¿ya? Así se pueden clasificar. ¿Cuándo es una convulsión focal? Cuando hay un movimiento, no hay movimiento, principalmente tipo espasmótico, es decir, así de reflejo o de un músculo que se contrae rápidamente y por mucho tiempo en una zona determinada, en zona determinada. Por ejemplo, puede ser músculo del brazo, músculo de la pierna, ¿sí? Es una sola parte de nuestro cuerpo, en una sola parte. Y la persona detecta ese movimiento, pero es pasajero, tiene corta duración. Cuando hablamos de tónica, cuando ya hay contracción súbita, pero de múltiples músculos. Movimiento involuntario de múltiples músculos. Pero estos movimientos, ¿sí? No es que van a generar la convulsión propiamente dicha, sino van a generar rigidez, ¿ya? Rigidez muscular. Cuando hablamos de la clónica, cuando
hay también movimiento involuntario de múltiples músculos, ¿sí? Múltiples músculos, pero ya aquí genera los movimientos de contracción y relajación rápida, a la típica convulsión, ¿no? La típica convulsión, la que usted de repente ha visto en una persona o de repente ha visto por televisión, por series. La típica convulsión es la tipo clónica, ¿ya? Y las de ausencia son aquellas en las que la persona no presenta movimientos involuntarios, sino una mirada fija, ¿sí? Está como desconectado de nuestro medio. Usted tiene que moverlo para que reaccione, ¿no? Es ese tipo de persona. Es una convulsión del tipo ausencia. Y justamente acá están las clasificaciones, ¿no? Tónica, clónica. La tónica también podría denominarse aquella que la persona se relaja, cae al suelo, ¿sí? Pero mayormente es poco frecuente y casi ya no se utiliza ese tipo de convulsión porque ya lo relaciona más con la de ausencia, ¿sí? Pero estos son los tipos de convulsión. Ahora, ¿qué sucede en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro y en la red neuronal? Es decir, cómo las convulsiones pueden alterar nuestra descarga y cómo es que se va a medir. Principalmente se realiza mediante el estudio llamado encefalograma, un encefalograma. El encefalograma nos mide la intensidad excitatoria de nuestro organismo cerebral, es decir, del cerebro mismo. Como ustedes pueden observar, hay una línea trazada, ¿no? O sea que sí hay excitación, pero es muy baja, ¿ya? Y acá a nivel neuronal también, ¿no? Los movimientos de las repolarizaciones de las células, las polarizaciones y hiperpolaridades. ¿Sí? Cuando hay una actividad neuronal, comienza a haber pequeños cambios, ¿sí? Pequeños cambios excitatorios y luego ya cambia, ¿no? Vuelve al reposo. Cuando ya estamos en un nivel vital o de convulsión, ¿sí? O de convulsión, como se observa en las gráficas, aumenta las intensidades de señalización, ¿sí? Como observa, tenemos nuestro lado, bueno, nuestra área cognitiva, bueno, a nivel frontal, principalmente esta es la zona de la conducta, y acá en el 2 el área motora, y el 3 es el sensitivo. Y como observa, en el área 1 y 2, es decir, de la conducta y el área motora, hay mayor actividad neuronal, ¿sí? Pero la sensitiva no, se mantiene casi igual durante todo el periodo de nuestro tiempo, ¿no? Normal o en convulsión, se mantiene normal. Y esto también les pueden preguntar a ustedes en el examen, ¿no? ¿Cuál es del área motor, el área del cerebro que se mantiene normal en una convulsión? No se olvide la sensitiva. Las demás sí comienzan a generar movimiento excitatorio y como observa son muy intensas. Al igual acá, ¿sí? Se mantiene la excitación neuronal, ¿sí? Por largo tiempo. Eso es una convulsión. Cuando hablamos de una epilepsia, que no es lo mismo, la convulsión es el primer evento, ¿sí? De movimiento involuntario en una persona. Es lo primero, es la primera vez, ¿ya? Así haya convulsionado 2, 3 veces en esa vez, o en un día o en un momento, se denominan convulsiones. Cuando hablamos de crisis epiléptica o epilepsia, cuando ya es una enfermedad establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ha tenido más de 3 convulsiones, ¿sí? En un tiempo determinado. Normalmente es de entre 3 a 6 meses. Si encontramos en 6 meses o en 3 meses que la persona ha tenido 3 convulsiones, ya no le decimos enfermedad convulsiva o enfermedad ictal, le decimos crisis epiléptica, que ya es el nombre que recibiría a las convulsiones de forma crónica. Lo mismo, tiene clasificaciones y son las mismas que las de la convulsión en sí, pero ya esto es de forma crónica, ¿no? Y las más importantes tenemos la mioclónica, la tónica,
la atónica y la tónica. Esas son las clasificaciones frecuentes, ¿ya? No se olviden, la fisiopatología principal es esta, que hay una mayor actividad, vamos a ponerlo de verde, y una mayor actividad de las neuronas excitatorias y una disminución de las neuronas inhibitorias. Muy bien, doctor. Esta parte de convulsiones es corta. La que manda más tiempo, son, o mejor dicho, la que es más importante que debe conocer, son principalmente las de la fiebre, ¿no? Para esta semana. Pero convulsiones también, porque están muy relacionadas. Pregunta, dudas que tenga, No, doctor, está claro. ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar, al menos con la siguiente parte, que ya es la fiebre, ¿sí? Ahora, ¿qué es fiebre y por qué es importante conocerlo en nuestro medio? ¿Ya? No se olvide que la fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal. Clínicamente, aumento de la temperatura corporal. Eso es fiebre. Ahora, la fiebre, cuando hablamos clínicamente, al menos en el medio, en nuestro medio, en el Perú, tomamos como referencia la temperatura entre 36,5 grados centígrados a 37,5 grados centígrados. ¿Ya? Esa es la temperatura corporal normal en nuestro medio. Es lo que usamos, lo que usamos normalmente en el hospital. ¿Sí? Si usted va a un hospital va a encontrar eso. Ahora, ¿qué tipo de temperatura normal es la que medimos? Normalmente la axilar. Y ya vamos a ver cuáles son las otras zonas donde también podemos medir la temperatura. Ahora, para poder nosotros decir, ya, que me olvide, y acá también he visto que he preguntado la temperatura, pero en grados Fahrenheit, ¿sí? En grados Fahrenheit, viene a ser entre 96 a 99 grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. No se olvide, doctor, porque esto también le pueden preguntar, ¿no? Voy a poner acá. Grados Fahrenheit. Ahí están las dos temperaturas. Después, cuando le pregunten, ya sabe. Grado Fahrenheit 96 a 99, ¿no? O inclusive en el caso clínico, el doctor puede ser tan malo que les pone en grados Fahrenheit la temperatura y saber si es normal o elevado ya depende de cada uno. Pero lo normal es eso. Entonces, ¿qué es la temperatura y para qué sirve medir la fiebre? Entonces, la temperatura ya hemos hablado, es el estado en el que nuestro organismo se mantiene como emitiendo calor en rangos de frecuencia normal y que a la vez nos va a permitir generar diferentes procesos metabólicos de la temperatura. Fiebre es cuando aumenta esa temperatura. Normalmente los rangos van a variar dependiendo de la zona o el lugar donde tomemos la temperatura. La más usada es la axilar en adultos, ¿sí? En niños podemos usar la temperatura oral y en lactantes, es decir, en niños menores de 1 año, inclusive podemos tomar la temperatura rectal, porque si le damos el termómetro en la vía oral, lo va a poder morder y se puede intoxicar, ¿no? Se puede sufrir daño. Entonces la temperatura que tomamos es la rectal. A veces tomamos la axilar en un lactante, pero de preferencia la rectal. ¿Cuánto es el valor normal, ¿no? El rango normal de temperatura para cada una? Aquí está, la axilar 36,2, 36,8, más o menos puede variar. Ya hemos dicho que nuestro medio clínico es este. Y la rectal es esta, 37,2, 37,8. La temperatura rectal es más exacta, ¿sí? Es la más exacta de todas. Pero ¿cuál es la más exacta, la con la que me mide mejor la temperatura de nuestro organismo? La temperatura esofágica. ¿Ah? Temperatura esofágica, que nos va a determinar un rango normal, mayormente entre 37,4
a 37,9. ¿Ya? La esofágica es la más exacta de todas, doctor. La más exacta. Pero de las cuatro que usamos normalmente, la rectal es la más exacta, ¿ya? De los cuatro que usamos. Pero en general, de toda la zona donde podemos tomar la temperatura esofágica es la importante. Ahora, también tenemos que saber cuáles son los diferentes términos que usamos frente a los cambios de temperatura. Apirexia se denomina a una persona que se encuentra con temperatura normal, ¿ya? Febrícula, aquella en que la temperatura ha aumentado por encima de lo normal, pero está entre 37,5 a 37,9. Eso es febrícula. Cuando hablamos de hiperpilexia, cuando la temperatura es mayor a 41 grados. Hipertermia, cuando es mayor también de 41 grados. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Que la hiperpirexia puede, mayormente es por actividad exógena, es decir, puede ser por algún antígeno o cualquier otra sustancia extraña que en el medio externo ingresa al medio interno. Y la hipertermia es cuando es una actividad endógena, es decir, producto de las mismas neuronas. Y acá lo menciona, falla del termostato. Hipotermia cuando la temperatura es menor de 35 y distermia cuando hay un síndrome subjetivo a la fiebre, ese es distermia, o lo que decimos síndrome febril. Pero acá no menciona la fiebre. La fiebre es aquella en que la temperatura va de 38 grados centígrados hasta los 39 grados. Eso es 39,9. Eso es fiebre. Y los patrones febriles que vamos a encontrar va a depender del patógeno o de la enfermedad en la que la persona se encuentra. Existe una fiebre llamada fiebre continua, ¿sí? Continua, ¿sí? Cuando la fiebre, o sea, cuando hay fiebre y esta se mantiene relativamente en esos rangos febriles, mayor de 38, por largo tiempo, ¿sí? Se mantiene constante, o sea, no baja a lo normal, se mantiene alta. Esa es una fiebre continua. ¿En qué enfermedades la puedo encontrar? En la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea. ¿En qué más? En pacientes sépticos, ya que tengan un proceso infeccioso ya que daña muchos órganos, inclusive está en la sangre. Y los casos de neumonías, ¿ya? Neumonías de la comida. Cuando hablamos de una fiebre intermitente, cuando la temperatura aumenta y baja a lo normal. Aumenta fiebre, baja a lo normal. Y eso es intermitente, sube y baja. Normalmente lo encontramos en infecciones de origen bacteriano y el caso más frecuente es el Mycobacterium tuberculoso, causante de la tuberculosis misma, ¿sí? O en pacientes que tienen artritis. Artritis. En todas, no. En artritis juvenil, aquellos que son jóvenes menores de 20 años, pacientes que más sufren este tipo de fiebre. Y normalmente son por inflamación crónica. Inflamación crónica. Luego también tenemos la remitente, ¿no? Es esta de acá. ¿Qué viene a ser la fiebre remitente? La fiebre remitente es aquella temperatura en la que la persona hace fiebre, obviamente, pero la temperatura disminuye sin llegar a lo normal, ¿ya? Sin llegar a lo normal. Se mantiene en un estado de febrícula. Baja a menos de 38, pero 38, perdón, 37,9, 37,8, ¿no? Se mantiene en estados de febrícula. La fiebre remitente, ¿ya? Cuando encontramos o qué patologías, la más frecuente es la bronconeumonía. Bronconeumonía.
Cuando hablamos de fiebre recurrente, cuando la temperatura aumenta, se mantiene en largos periodos por más de 38 y luego disminuye a lo normal y vuelve a subir por más de 38, ¿sí? Y esto se mantiene en días, ¿ya? Varios días, mayormente 6 días. Es la fiebre recurrente. ¿En qué caso encontramos este tipo de fiebre? En una fiebre generada por una infección cerebral llamada meningitis, ¿sí? Meningitis. Pero, ¿cuál meningitis? ¿Cuál de todas? Las causadas por el meningococo, el meningococo. Por eso encontramos fiebre recurrente. ¿Qué más? También en la fiebre causada por las garrapatas, ¿sí? Por las garrapatas. La borrelia es una de las enfermedades, la borrelia, una de las enfermedades que puede generar, ¿sí? Fiebre recurrente. Cuando hablamos de fiebre ondulante, cuando la temperatura aumenta de forma brusca, ¿sí? Aumenta de forma brusca y disminuye a rangos normales y nuevamente vuelve a subir de forma brusca. O sea, está en 37 y luego de un momento a otro usted detecta que está en 38,6, ¿no? Y luego vuelve a subir y sigue bajando, ¿no? Eso de ahí es la fiebre ondulante y dura poco, ¿sí? Dura más tiempo que la de recurrente, que acá es días, acá ya es más, dura semanas. Una semana se mantiene con fiebre alta, luego baja y luego vuelve a subir adelante, ¿no? Normalmente esto es por brucelosis. Brucelosis y también por de tumores cerebrales del parénquima. Cuando hablamos de una fiebre éctica, esta es una fiebre éctica, ¿sí? Fiebre éctica o también llamada séptica, también es llamada séptica. O en agujas también le dicen, en agujas, por la misma forma que tiene. Cuando la temperatura sube, ¿sí? Más de 38, y baja bruscamente, y vuelve a subir y baja, y así. Pero el patrón que sigue, ¿sí? El patrón que sigue es en forma de agujas, porque sube y baja, sube lo normal, perdón, sube más de 38, baja bruscamente a lo normal y luego vuelve a subir, ¿sí? Es diferente a la intermitente. En la intermitente la temperatura va aumentando progresivamente, ya en el tiempo. En cambio acá no, es brusca y vuelo baja, ¿sí? ¿Sí? ¿En qué casos encontramos esto? En pacientes con shock séptico o sepsis, en esos casos. O en una tuberculosis, pero crónica, y a diferencia de la intermitente, esta crónica tiene más de un año. En cambio acá perdón, el diagnóstico es por más de un año. En cambio acá el diagnóstico es en menor de un año. Agujas éptica o séptica. Con cualquiera de esos nombres lo pueden encontrar. Y la fiebre inversa, ¿sí? La fiebre inversa es aquella en donde va a haber fiebre en sí. Observa acá, esta es la inversa. Pero la temperatura no sube más de 38,5. Se mantiene en rangos de 38,5 a menos. En cambio, todas las demás llegan incluso hasta 39 o 40 grados, ¿ya? Pero en la inversa no es solamente llegan hasta 38,5 y luego bajan y así. Ese tipo de fiebre normalmente sucede en procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo los cánceres, ¿no? Y el cáncer más frecuente en donde ocurre esta temperatura es en el cáncer de estómago. También en la enfermedad de Graves, o sea, es una enfermedad de hipotiroidismo, ¿no? En la enfermedad de Graves, base, ¿ya? En esos casos. O también en casos de filariasis o elefantiasis, también lo conocen, que viene a ser la obstrucción de los ganglios
linfáticos de una zona, puede ser de un brazo, puede ser una pierna, y que se está comenzando a edematizar. Y eso genera un proceso inflamatorio, generando este tipo o este patrón de fiebre. ¿Ya? Muy bien, doctor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Duda? No, doctor, está claro. ¿Y estamos bien? Y Sí, vamos a continuar entonces. Lo que tenemos que conocer en la fiebre es su proceso fisiopatológico. ¿Cómo ocurre? Normalmente, o lo que es más frecuente, es una fiebre debido a agentes pirógenos, ¿ya? Pirexia también se le denomina la fiebre, pirexia, ¿ya? Pirexia o fiebre es lo mismo, ¿ya? ¿Qué agentes externos o qué antígenos exógenos son las que nos va a generar? Todos aquellos que tengan que ver con microorganismos. Una bacteria, un hongo, un virus, ya las mencioné, es un agente o un antígeno exógeno. ¿Cuál también? Los alergenos, ¿sí? Los alergenos también pueden generar fiebre o inclusive las vacunas, ¿no? ¿Cuáles son las vacunas que más generan fiebre? Las denominadas DPT o también llamada trivalente. La otra que contiene, o la denomina pentavalente, ¿sí? Que contiene, cosa, DPT más Haemophilus influenzae, ¿sí? Más hepatitis B. Estas 5 enfermedades están en una vacuna llamada pentavalente, ¿ya? ¿Qué otra vacuna pueden generar ahora en nuestra actualidad? La del COVID-19 también genera fiebre. Son las más frecuentes que pueden conllevar a generar pirexia. Entonces, sea microorganismos, sea por microorganismos, sea por alergenos, sea por vacunas propias, esto van a generar una estimulación a las células del sistema inmune, ¿sí? Principalmente a los monocitos, a los neutrófilos y a los linfocitos. Ahora, estas células que van a generar la producción de pirógenos endógenos, o sea, pirógenos producidos por nuestro propio cuerpo. Y esto ya usted lo conoce por inmunología, las famosas interleuquinas, ¿sí? Interleuquinas. ¿Cuáles son las interleuquinas o pirógenos endógenos? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Alfa, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? O también el interferón gamma, ¿no? Cualquiera de estos son los pirógenos endógenos. ¿Y esto van a llegar hacia dónde? Hacia los órganos circunventriculares, ¿sí? ¿Para qué? Para generar prostaglandina. ¿Qué prostaglandina específica? La prostaglandina E2. Y esta es la prostaglandina de la fiebre. Ya, preguntas de examen. Las prostaglandinas de la fiebre. Y acá los pirógenos endógenos. Entonces, doctor, ¿cuáles son los órganos circunventriculares? El área postrema, el área postrema. ¿Cuáles más? Los subfornicales, subfornicales, obviamente en el cerebro, y los órganos, sí, subcomisurales. Todo eso estamos hablando de las áreas circunventriculares en el sistema nervioso central. Las prostaglandinas que se están sintetizando debido a la actividad de estas interleuquinas van a generar una activación de nuestro centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo. ¿Y en qué parte de nuestro hipotálamo? En el núcleo preóptico. Pregunta de examen. En el núcleo preóptico. Ahí donde se genera. Entonces, este centro termorregulador preóptico, que más o menos es este,
¿sí? Que va a producir un cambio en el denominado set point, ¿sí? Set point. Eso genera un cambio en nuestro set point. ¿Qué es el set point? Viene a ser la temperatura normal, el rango normal, de 36,5 a 37,5 grados, ¿no? O sea, este tipo de temperatura lo cambia. ¿A qué lo cambia? A una mayor producción de calor, ¿sí? Una mayor producción de calor y una disminución en la dispersión del calor. O sea, va a haber mayor calor, la cual no se va a poder controlar. Mayor producción de calor y una disminución de la dispersión del calor. Y todo ese fenómeno, ¿sí? Todo ese fenómeno, ¿qué más también genera? En el centro termorregulador haya un bloqueo del núcleo anterior, ¿sí? Núcleo anterior, en el hipotálamo, obviamente estamos hablando, lo bloquea. ¿Y de qué se encarga el núcleo anterior? De mantener neuronas sensibles al calor y activa otro grupo neuronal, las del núcleo posterior, ¿sí? Las activa. ¿Qué hace el núcleo posterior? Son neuronas sensibles al frío. Por eso usted cuando tiene fiebre, tiene escalofrío, bueno, tiene, aparte de escalofrío que lo voy a mencionar, tiene más frío de lo normal, ¿no? Lo normal es que usted se sienta caluroso, pero cuando hay fiebre, usted tiene más frío y quiere abrigarse más. Entonces eso implica que agarra más fresadas. Por esa sensación es que se bloquea estas neuronas y es lo que produce ese efecto, ¿no? El de sentir más frío cuando tiene fiebre, ¿ya? ¿Qué más? Todo este cambio de set point que ya les mencioné, o sea, el aumento de la temperatura basal, lo que va a producir son algunas actividades en nuestros diferentes órganos. A nivel del sistema nervioso central, va a generar que la persona active una posición, ¿sí? Llama una posición corporal clásica que es la posición fetal. Y por actividad de las neuronas sensibles va a favorecer que usted quiera abrigarse más, va a favorecer el abrigo. Bueno, usted no, bueno, en general, ¿no? Cuando tenemos fiebre, queremos abrigarnos más por esa fiebre, que es paradójico, ¿no? Pero eso es a nivel de la corteza cerebral. A nivel del músculo esquelético, va a favorecer la presencia de fasciculaciones. Y estas fasciculaciones se deben a un aumento de los neurotransmisores excitatorios, que ya los mencioné anteriormente, y principalmente la acetilcolina también, que va a favorecer una contracción más rápida de los músculos. Por eso usted tiene lo que denominamos escalofríos, ¿sí? Los famosos escalofríos. Se debe justamente a esa actividad. ¿Qué más? En las arterias de nuestra piel vamos a presentar vasoconstricción. Y al tener vasoconstricción, nosotros favorecemos al rubor. Por eso esas personas que tienen fiebre se ven más chapositas, ¿no? ¿Ha visto? O de repente usted o ha visto a alguien que tiene fiebre en los cachetes, ahora se va a volver rojito el cachete. El cachete se hace rojo porque hay una vasoconstricción de la piel y eso denota un mayor rubor, ¿ya? Luego también hay un efecto en las glándulas sudoríparas que va a producir, que va a parar o cesa, ¿qué cosa? La sudoración. O sea, la persona ya no suda, deja de sudar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente tiene unas neuronas sensibles al frío. Entonces, como estas neuronas están predominando, le dicen a las glándulas sudoríparas, oye, tenemos frío, no secretes nada. Entonces las glándulas sudoríparas dejan de emitir eso, dejan de emitir su sudor, que normalmente sí debería ocurrir, y esto lo vamos a señalar cuando ya hablemos de los mecanismos termorreguladores internos, que deberían secretar para favorecer la disminución del calor.
Por ejemplo, cuando corremos, nosotros cuando corremos aumentamos nuestra temperatura corporal y al aumentarla necesitamos enfriarla para disminuir esa temperatura, si no generaría daño. ¿Quiénes son las células encargadas? Células que se encuentran en las glándulas sudoríparas. Por eso sudamos cuando corremos o hacemos actividad. Lo mismo sucedería en la fiebre, pero como está predominando las neuronas sensibles al frío, va a disminuir y obviamente a cesar las actividades de la glándula. A nivel de la médula suprarrenal, que va a generar un aumento de la adrenalina, va a favorecer que se secreten catecolaminas que luego se van a transformar en adrenalina. Y obviamente estas catecolaminas que se producen generan, ¿qué cosa? La adrenalina para favorecer esto, la vasoconstricción. Y también van a ir al corazón a generar taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? La frecuencia cardíaca aumentada a más de 100 es la taquicardia. Eso se produce porque hay un mayor aumento de la adrenalina que va a generar su efecto a nivel cardíaco. Y en el eje hipotálamo, hipófisis tiroides, ¿qué sucede? También, como hay un aumento en la temperatura, hay mayor actividad basal y hay un mayor aumento de la adrenalina como actividad, va a aumentar también sus hormonas, principalmente el T3 y el T4. Esos son los efectos patológicos de la fiebre. Ahora, todo este proceso que le he señalado, ¿sí? El abrigo, el cambio de posición, las fasciculaciones, el rubor, la disminución de la sudoración, la taquicardia, todo lo que le he señalado se denomina síndrome febril. ¿Sí? Todo eso es el síndrome febril. Agréguele a eso la polipnia, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria mayores de 20. ¿Qué más? La anorexia, ¿no? La anorexia, la disminución del apetito. También hay cefalea. También puede haber convulsiones, ¿no? Puede haber convulsiones. Eso es el efecto que se puede conllevar o que se puede producir, ¿sí? En la fiebre. Muy bien. ¿Por qué es importante la fiebre? Porque si no aumentara la temperatura, principalmente cuando ingresan microorganismos, no, esos microorganismos seguirían estimulando, seguirían infectando. En cambio, la fiebre tiene un efecto bacteriostático. Disminuye la replicación de las bacterias principalmente. Y también aumenta, ¿sí? Aumenta los efectos de la respuesta innata en nuestro sistema inmunológico, ¿no? ¿Cuáles serán las células de la respuesta innata, doctor? Pregunta de inmunología, No recuerdo. ¿no? Los habíamos mencionado, los neutrófilos, Ah, ya, los eso me. monocitos, Ah, eh, las células presentadoras de antígeno, ¿no? Esas son las células de la respuesta innata. ya. Muy bien, continuamos. ¿Dudas hasta acá, doctor? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos No, bien todavía? está todo. Sí. Sí, sí. Listo, vamos. Confíen en usted. A ver, un momento, doctor, deme un minutito, por favor.
Bien, muy bien, doctor. Vamos a continuar. Entonces, le había mencionado que había mecanismos termorreguladores. Tenemos un mecanismo interno, ¿sí? Y un mecanismo externo. Eso es lo que está. eh, Eso es lo que tenemos como mecanismos principales. Bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que van a ser internos? Ya le habíamos mencionado una de ellas. Era el manejo de las glándulas sudoríparas. Y dentro de ellas, no solamente es esa, sino también tenemos otros, como por ejemplo, la modificación de de las conductas a nivel de centros superiores, como parte del termorregulador. También la piel, los receptores de la piel también identifican la señalización de aumento de calor corporal y va a generar, ¿qué cosa? Una regulación de esa temperatura. Algunos órganos, ¿sí? Que a través de la vía hematógena van a producir justamente ¿qué cosa? Una vasodilatación para compensar esa vasoconstricción. Vamos a tener actividad en el corazón, en el hígado y los músculos. Y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que va a favorecer la termólisis o también puede conllevar a la termogénesis. En la termólisis, el sistema autónomo, más por actividad parasimpática, produce sudoración, vasodilatación cutánea y taquimia, es decir, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y la termogénesis, vasoconstricción, escalofríos, pieloerección y el aumento de la adrenalina, como les mencioné, y el T3 y T4. ¿Ya? Para eso, para eso son los efectos de termorregulación interna. Un momento, doctor, por favor. Doctor, disculpe. Y ahora sí, los medios externos o mecanismos externos de la regulación. Son cuatro. La más, la que usamos más es la de radiación, es la pérdida de calor a través de la radiación, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Solamente en estar parado, el calor que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se está emitiendo, se está esparciendo hacia el medio externo. Esa es radiación y es la principal forma de termorregulación en nuestro organismo, ¿ya? Pero también tenemos otros medios. La siguiente, aparte de la radiación, es la evaporización. Cuando nosotros hacemos una actividad física, sudamos y al sudar genera que esa temperatura aumentada tenga contacto con el agua y evapore. Y al evaporarse se está perdiendo calor también. Ahora, si nosotros lo aplicamos en medicina, y obviamente habíamos señalado que durante la fiebre no hay sudor, le ponemos los famosos pañitos de agua fría o agua tibia, ¿no? Esos pañitos humedecen las zonas de la piel y generan la evaporación del agua. Y al evaporarse también se está perdiendo calor. El otro medio es la convección, ¿sí? La convección es a través de corrientes de aire, las famosas corrientes de aire. Y la conducción cuando tienen adherencia a estructuras frías. Estructuras frías, esa es la conducción. Se coloca algo frío, el objeto frío se pone más caliente y la persona fría, ¿no? O sea, disminuye el contacto. Son los mecanismos de termorregulación. Y finalmente tenemos que hablar sobre ciertas diferencias que hay entre fiebre e hipertermia. Y no solamente es por la temperatura, ¿no? Sino también por otros mecanismos en los cuales va a estar involucrado. Por ejemplo, la fiebre a nivel del hipotálamo, que habíamos dicho que había un cambio en el set point.
¿sí? En el set point. ¿Qué hace? Que se eleve, ¿no? En cambio, en la hipertermia, el set point se mantiene normal, ¿sí? El set point no sufre cambios, tiene normal. El mecanismo de termorregulaciones en la fiebre van a estar normales. Obviamente, termorregulación interna, ¿ah? Mientras que en la hipertermia se encuentran alterados. ¿Cuál es el rol del organismo en la fiebre? Puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Habíamos dicho que positivo porque favorecía, ¿qué cosa? El efecto bacteriostático, ¿no? Y aumentaba la respuesta inmune. Y negativos porque genera la taquicardia, la disminución de la sudoración, las fasciculaciones musculares, ¿no? Positivo y negativo. En cambio, en la hipertermia solo es negativo los efectos, ¿sí? Solo es negativo, hay daños. La temperatura en una fiebre obviamente es menor de 40 grados centígrados, mientras que en la hipertermia se mantiene por encima de los 40. ¿Cuál es el tratamiento para la fiebre? Los famosos antipiréticos, los fármacos llamados AINES, ¿no? Y dentro de ellos, el que tiene mayor efecto es el metanol, popularmente llamado como antalgina, ¿sí? Antalgina. ¿Sí? Y el tratamiento para la hipertermia principalmente es el baño con agua fría. Inclusive algunos utilizan hielo. Obviamente no directo en el cuerpo, ¿no? Pero utilizan hielo para poder mantener la disminución de la temperatura en una hipertermia. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipertermia? Como usted observa, hay una lista grande de ellas, ¿no? Y señalar cada una es prácticamente, bueno, nos demoraríamos casi toda la tarde. Pero las causas principales, y lo voy a anotar acá, son el golpe de calor, que ahora en este último mes ha pasado, al menos en el norte de nuestro Perú, en Piura, Tumbes, la mayoría de personas sufrían hipertermia por golpe de calor, porque la temperatura llegaba a 30, 32 grados, 36 grados. ¿Cuál más? El consumo de drogas, ¿sí? Anfetaminas, ¿sí? Cocaína, todas esas drogas generan que haya una mayor actividad adrenérgica y al final mantengan la temperatura elevada. ¿Cuál más? La que denominamos hipertermia, ¿sí? Maligna. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hipertermia y hipertermia maligna? Que la maligna es causada por fármaco, principalmente los anestésicos. Esas son las diferencias. ¿Cuál más? También hay por enfermedades endocrinas, principalmente el hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Sí? Hipertiroidismo. Daños en el sistema nervioso central. Un accidente, ¿sí? Que genere un golpe en la cabeza puede dañar el centro termorregulador y generar hipertermia. ¿Sí? Esas son las más frecuentes. Y también las acidosis. ¿Sí? Acidosis. ¿Qué quiere decir acidosis? Que el pH de la sangre disminuye, ¿no? Es menor de 7. ¿Ya? Esas son las principales causas de hipertermia, pero acá también ya mencioné la mayoría que hay en esta lista. ¿Qué más? Tengo que saber algunas otras cosas, como por ejemplo, perdón, como por ejemplo, el síndrome febril, ¿sí? El síndrome febril sin foco, ¿sí? ¿Cuál es el síndrome febril sin foco? Aquellas en las que la persona tiene fiebre, pero no hay un lugar que me diga a mí, acá hay una infección o una enfermedad previa, ¿sí? Y para hablar de síndrome febril sin foco, tenemos que hablar de los criterios de Rochester, ¿sí? Los criterios de Rochester. ¿Qué me dicen los criterios de Rochester? Que tengo que tener criterios clínicos
en cuales la persona se encuentra previamente sana, previa, sano. O sea, que no hay una infección previa, no hay una enfermedad previa, no ha consumido ningún tóxico, ninguna droga, o de repente no hay ninguna zona infectada en el organismo. Esos son los clínicos. Y los laboratoriales, ¿sí? Los laboratoriales, en las cuales me dice que los leucocitos debe ser normal, ¿no? Muy bien, doctor, usted lleva inmunología también me parece con nosotros, ¿verdad? Sí, Sí. sí, doctor. Muy bien, entonces ya me puede decir cuáles son los valores normales de leucocitos. Eso me imagino que el doctor Eduardo les habrá mencionado. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en nuestra sangre? Si no me equivoco, de 4.500 a 11.000 kilómetros blancos. Exacto. 4.500 a 10.500, ¿ya? Ah, ya. Sí. Por milímetro cúbico de células leucocitas. Muy bien, ¿ya ves? No es tan... Inmunología bonito, no que es tedioso, ¿ya? Pero ¿qué más me dice este criterio clínico de Rochester? Me dice que no solamente los leucocitos tienen que estar elevados, normales, sino también los polimorfonucleares, ¿sí? Los polimorfonucleares deben de ser o estar en valores normales, ¿no? De 60 a 66% o menos de 1.500, ¿no? Por milímetro cúbico. Y los segmentados, ¿sí? Perdón, segmentados es polimorfonuclear en sí. Los abastonados deben de ser menor a 0,5%. Eso es lo que me dice Rochester como criterio laboratorial. ¿Qué más? Que el examen de orina completo, examen de orina, sea también normal, ¿sí? Y que mi paciente no tenga diarrea. Laboratorialmente, que no haya algún microbio en las heces que me produzca fiebre sin foco, o sea, fiebre sin lugar infeccioso, ¿sí? Y por último, la fiebre de origen desconocido, ¿no? Fiebre de origen desconocido se dice también aquella fiebre, ¿sí? Que no se sabe por qué es, que es diferente al sin foco, ¿no? En el sin foco el paciente tiene fiebre, pero por ahí se le encuentra algún tipo de trastorno inflamatorio y bueno, puede ser la causa, ¿no? Pero en cambio, la fiebre de origen desconocido es aquella en la que esa fiebre se mantiene en el tiempo por más de 3 semanas y es uno de los criterios. Obviamente la persona tiene que tener fiebre, una temperatura corporal de entre 38,3, ¿sí? A 39 grados, por lo menos, al menos, en 3 tomas. Pero ¿qué más? Que esa fiebre tiene que tener un tiempo de duración, ¿sí? Mayor de 3 semanas. A la vez, ¿sí? Un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico incierto, de una semana, pero en el hospital, ¿sí? Usted tiene al paciente por una semana hospitalizado con fiebre, le ha hecho todos los estudios de laboratorio, de fiebre, todo, y no hay un foco. ¿Ah? Esa es fiebre de origen desconocido y estos son sus criterios. Nuevamente, doctor, un minuto, por favor.
Doctor, disculpe nuevamente. Estoy bien solicitado. Listo. Ahora, la clasificación de fiebre de origen desconocido puede ser la clásica, que es los criterios que ya le mencioné, pero también puede ser una nosocomial, o sea, que la paciente o el paciente estén hospitalizados y de la nada hace fiebre estando dentro del hospital y que tampoco se le encuentre las causas. Mayormente son por infecciones. ¿Y dónde tenemos que encontrar esas infecciones? Aquí, en los catéteres que se utilizan en el paciente. De repente la agujita con la que va el suero o el catéter para que pueda orinar, esos pueden ser los focos. Si se le haya puesto un día o 2 días, esos lugares se tiene que revisar. Porque a veces hace fiebre y dicen, no, pero no sabemos de dónde. Van a revisar la mano donde tiene conectado la agujita del suero y lo ven rojo. Y nunca se percataron. Entonces eso es lo que siempre se tiene que buscar. Y si no, también buscar otro tipo de infecciones dentro del hospital. Asociados a neutropenia son mayormente cuando los neutrófilos están disminuidos, ¿ya? Son disminuciones. ¿Y en qué pacientes podemos encontrar esto? En pacientes que sufren de cáncer, pero que reciben quimioterapia, o en pacientes, ¿sí?, que consumen corticoides, o sea, consumen prednisona, dexametasona de largo tiempo. Y que no tenga una causa aparente, ¿no? Pero ahí tenemos que buscar cándida o aspergillus. El aspergillus es más difícil de encontrar que la cándida. El aspergillus siempre le gusta el pulmón. Y a veces son tan pequeñitos que no se diferencia mucho. Y le hacen una radiografía y se ve normal, pero le hacen una tomografía y maximizando ciertas zonas del pulmón, encontramos ahí aspergillus. Eso es un poco difícil. Y los asociados por VIH son aquellas personas que ya tienen VIH, pero que igual hacen fiebre. Como sabemos, un paciente con VIH tiene disminución del sistema inmune, ¿no? Entonces, en esos pacientes tenemos que buscar también otras causas. Parasitarias como la leishmania, de repente un cáncer, una neoplasia, ¿sí? O por citomegalovirus, que también es una de las más frecuentes. Y eso sería todo con respecto a fiebre y síndrome febril, doctor. No se olvide, síndrome febril, ¿sí? Síndrome febril es todo lo que le hemos mencionado acá en la fisiopatología, más la polipnia, la anorexia, la cefalea y las convulsiones. Muy bien, ¿dudas, preguntas, doctor? No, doctor. Está bien. Bien, entonces hemos aclarado algunas dudas y acá voy a revisar el caso clínico para saber qué tema les ha tocado y de repente en estos días hacemos el Zoom para poder hacer la clase. ¿Cuándo es su cita, doctor?